Hola, bueno, comenzamos el texto, la teología política, y en esta ocasión entraremos con el primer capítulo, definición de la soberanía. Realmente no dice nada nuevo, Schmitt, nada que no sepamos y nada que no hayamos abordado, al menos en este primer capítulo. Las partes novedosas se encuentran en los siguientes capítulos, en las siguientes sesiones virtuales. Pero nos sirve como repaso, y si acaso lo novedoso está en que, realmente no novedoso, sino que la parte que profundiza es el nexo entre decisión y soberanía, que quizá hay temáticas, hay caretas de esta problemática que no hemos abordado con el suficiente detenimiento, pero bueno, fuera de eso ya revisamos prácticamente todo. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Eso es claro, la soberanía es la antimateria del diseño constitucional. Nos dice el mérito científico. Recordarán ustedes que todavía en clases presenciales alcanzamos a ver a Jean Bodin, los 6 libros de la República, el padre de la moderna teoría del Estado. Y entonces dice, el mérito científico de Bodin, el fundamento de su éxito, se debe a haber insertado en el concepto de soberanía la decisión. Recordemos que decisión y excepción son dos elementos que se conjugan en un tiempo concreto, y ese tiempo es el tiempo de la excepción. Entonces, el hecho de correlacionar decisión con excepción en el tiempo específico de la excepción es lo que inaugura la moderna teoría del Estado. Y ese gran inaugurador, por decirlo de alguna manera, es por supuesto Jean Bodin en los 6 libros de la República. Por eso, la facultad de derogar leyes vigentes, sea con carácter general o espacial, es el atributo más genuino de la soberanía, porque esa inclinación para derogar una norma no surge en el proceso, se deroga como consecuencia de un proceso jurídico, pero no surge en el proceso, sino surge en una decisión. Y entonces, esta decisión ocurre no en el estado de derecho, sino en el estado de excepción. Recordemos que el orden jurídico, como todo orden, descansa en una decisión, no en una norma. Recordemos un poco el proceso de creación de las normas jurídicas. Una premisa para que se transforme en ley tiene que atravesar por un proceso jurídico, por el proceso elegido por el legislador para sancionar una premisa y darle el carácter de ley, para incluir a una premisa en el estado legislativo de derecho. Por supuesto, a lo que va Schmitt es con que la elección de la premisa proviene de un proceso de discriminación, porque obviamente discriminas premisas, le das preferencia a determinadas premisas y son esas premisas o esa premisa la que eliges para que al final se transforme en norma, utilizando la mayoría vinculante que tienes en el Congreso aparentemente a tu favor. Esto proviene de la decisión. Y por eso dice, el orden jurídico, como todo orden, descansa en una decisión, no en una norma. El orden descansa en las decisiones, no en las normas. Por supuesto que el Estado legislativo de derecho, a final de cuentas, va a salir del propio procedimiento y del procedimiento sancionado para tal efecto. Es decir, que la iniciativa sea presentada por los actores determinados por el diseño constitucional, que sea discutida por la Cámara de Origen, por la Cámara Revisora, que haya, si es una reforma dificultada, como una reforma constitucional, que tengamos la anuencia de 16 congresos locales, en fin. O sea, ese es el procedimiento sancionador. Pero la norma, la premisa que elegimos a partir de la cual sometemos a este proceso sancionador, el proceso sancionador es fijo, pero la elección de esta premisa es completamente indeterminada. Eso es completa y absolutamente un nivel de excepción. Toda decisión, pues hasta cierto punto descansa en la excepción. Y esa es la gran enseñanza que nos da Schmitt, porque ojo, las normaciones, las facultades, las potestades descansan en el Estado legislativo de derecho, pero las decisiones descansan irremediablemente en la excepción. Y el momento en que tú eliges una forma de gobierno para llevar a cabo un Congreso Constituyente y para que el Congreso Constituyente, digamos que termine pues digamos que respaldando esa elección. Pensemos en el Congreso Constituyente del 16 y 17, cuando Venustiano Carranza llega prácticamente con una reforma elaborada de la Constitución del 57 y frente a 244 constituyentes que al final firmaron, eran menos, 197, 198, pero bueno, como firmaron también los suplentes, frente a 244 constituyentes
que en algún momento participaron en este Congreso Constituyente, pues él creía que iban a, digamos, que retomar sus ideas y que iban a secundar sus ideas sin mayores problemas. En lo fundamental no discreparon. Una república, en fin, ¿no?, de carácter federal, bicameralista, una vuelta de tuerca al diseño del 1823-24. Pero obviamente hubo cosas donde discreparon absolutamente. Por supuesto, eso tiene que ver con el ámbito de potestades, con las vinculaciones, con el esquema de facultades de los estados frente a la federación. Centro-periferia, el gran conflicto del Congreso Constituyente del 16-17. Pero esa decisión fue no sobre la Constitución, sino sobre la excepción. Recordemos que un Congreso Constituyente no es otra cosa más que una dictadura soberana. Eso es un Congreso Constituyente, porque están decidiendo, porque están eligiendo las decisiones en torno a la forma de gobierno sin apego a la normatividad alguna, porque están creando la normatividad como tal, están generando el Estado constitucional para marcar el origen del Estado legislativo de derecho. Y entonces por eso aclara Schmitt, el orden jurídico, como todo orden, descansa en una decisión, no en la norma, y las decisiones se toman independientemente de las normas. Solo son las funciones las que se encuentran atadas a las normatividades, al Estado legislativo. Lo mismo en el Estado constitucional, cuando el juez, el magistrado, el Tribunal de Casación, la Suprema Corte de Justicia decide en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, no lo hace con, digamos que bajo sustento de la norma, sino lo hace en apelación a valores que no son exactamente las normas, pero que operan a las normas. Lo hace en apelación de una exégesis, de un esquema axiológico valorativo. Entonces es cierto, las decisiones provienen de la excepción. Y entonces el orden jurídico, como todo orden, descansa en una decisión, no en una norma. No se genera orden con las normas, para eso están las decisiones. Ahora, alguien se preguntará, un poco para enlazar el concepto de lo político, el texto anterior. Bueno, ¿y de qué depende que haya una decisión sobre otra? ¿De qué depende que sea determinada decisión sobre otras múltiples posibilidades de esas decisiones? Del concepto de lo político, de la dimensión de lo político que tienen los actores con capacidad para decidir. De eso depende. Ahora, ¿por qué no toda facultad extraordinaria, ni una medida cualquiera de policía o un decreto de necesidad son ya por sí un estado excepcional? Hace falta que la facultad sea ilimitada. En principio se requiere la suspensión total del orden jurídico vigente. Con respecto a lo que pasó hace algunas horas, que tenía a más de uno desvelándose en Twitter, si iban o no a quemar la Casa Blanca. El reclamo el día siguiente, la noche, después de la noche del 31 para el primero, la madrugada del primero, digamos que el reclamo de la mañana siguiente, la mañana del 1 de junio de Donald Trump, fue precisamente hacia los gobernadores. Por lo menos unas 15 estados de la Unión Americana se encuentran con múltiples ciudades, con todas sus capitales incluidas, digamos que en situación de emergencia, no necesariamente en situación de excepción. ¿Cómo diferenciar la emergencia de la excepción? Lo que vimos en la Casa Blanca, por supuesto, fue un estado de emergencia. Por supuesto, fue una protesta que se llevó al límite de lo impensable en el centro simbólico de poder de Washington. No es lo mismo levantar antorchas e intentar llegar a las inmediaciones de la Casa Blanca que hacerlo ante Central Park, por ejemplo, ¿no? Donde ahí, las únicas afectadas serían las ardillas, las fuentes y las esculturas, ¿no? Y los delincuentes y malvivientes que siempre están por las noches en este enorme parque de múltiples hectáreas. Entonces, no es lo mismo hacerlo en Central Park que hacerlo frente a la Casa Blanca. Y no es lo mismo hacerlo frente al Capitolio que hacerlo frente a la Casa Blanca. En materia de lo político tiene dimensiones completamente diferentes. ¿Realmente hubo un estado de excepción ayer en Estados Unidos? No, un estado de emergencia. ¿Cómo poder distinguir uno de otro? Dice, porque no toda facultad extraordinaria, ni una medida cualquiera de policía o un decreto de necesidad son ya por sí un estado excepcional. Hace falta que las facultades sean ilimitadas. En principio, se requiere la suspensión total del orden jurídico vigente. El hecho de que haya en ciudades concretas un estado de sitio, todavía hay límites concretos. O sea, te puedes mover, pero no a partir de determinado tiempo. Puedes manifestarte, pero ojo, si las protestas son muy grandes, hay atracos de carácter policial y hay vejaciones
como las que hemos visto en redes sociales en las últimas horas, insisto, en 15 estados de la Unión Americana, que eso no es poco, y son 15 estados profundamente vinculantes. En fin, esto no es aún un estado de excepción, es un estado de emergencia. Claro que el propio Trump ya pidió la intervención del ejército, ya se peleó con los gobernadores porque dicen que no están, digamos que socavando los saqueos. Esta es una pista para saber que estamos todavía en un estado de emergencia. ¿Por qué? Porque son los gobernadores, son los alcaldes en principio, después los gobernadores los que tienen, digamos que la responsabilidad inmediata del orden, del restablecer el orden jurídico en Estados Unidos. Y dado que están fracasando, Donald Trump se enfurece y entonces dice, vamos a meter al ejército, cosa que, de acuerdo a la última noticia, ya está plenamente involucrado. No solamente la Guardia Nacional, el ejército. Entonces, obviamente, en la medida en que la emergencia crezca, en la medida en que el conflicto, la contingencia se aumente la tensión con respecto al sostenimiento del orden político, poco a poco la emergencia irá dando paso a la excepción. Y sociológicamente diríamos que lo que vimos con respecto a las protestas es violencia divina. Dicho sea de paso. Bueno, la violencia de los indignados. Habría que revisar a Walter Benjamin. Ahora, continúa. Lo excepcional es lo que no se puede subsumir, escapa a toda determinación general, pero al mismo tiempo pone al descubierto en toda su pureza un elemento específicamente jurídico, la decisión. La excepción cancela lo jurídico, pero no cancela la génesis de lo jurídico. Y esta génesis de lo jurídico es la decisión. Soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Y por supuesto, Donald Trump, después de haberse escondido brevemente en su búnker en la Casa Blanca, está bastante molesto y tiene que demostrarle al mundo entero. Pero fundamentalmente, recordemos que está en reelección, fundamentalmente a su voto duro, al voto duro en el colegio electoral, quien manda. Y por supuesto, tratará de escalar el conflicto y tratará de utilizarlo políticamente y tratará de darle un sentido, Acuérdense que en la vida pública, política, lo que importa son las apariencias. Y entonces ese sería el talento y la virtud, para recordar a Maquiavelo, esa sería la virtud de Trump, convertir esta bofetada del pueblo frente a su soberano, convertirla en una oportunidad para, ojo, el pueblo que importa, el pueblo que es vinculante en el colegio electoral, pues demostrarle que Estados Unidos, it's great again, que sigue siendo grande de nuevo, a pesar de que sabemos que el orden interno en Norteamérica siempre lo ha estado, pero ayer, ante los ojos, y eso fue la gran transformación de ayer, ante los ojos ese fue el gran cambio epocal, por decirlo de alguna manera, de ayer. Para todos aquellos que conocen el sistema político norteamericano saben de buena fuente que la manutención del equilibrio interno es muy frágil en Estados Unidos. Bueno, eso fue evidente desde ayer para el gran público, para todos, absolutamente para todos, no solamente para el mundo, sino para todos que ayer estuvieron al pendiente y que tienen una cuenta de Twitter o que escucharon la noticia o que vieron en CNN las imágenes. Fue claro, una escena típicamente latinoamericana en pleno Washington, D.C. Eso las generaciones anteriores jamás lo vieron, eso ninguna generación lo ha visto. Han habido protestas, por supuesto, las protestas de Vietnam, pero son diferentes, son mucho menos performativas, como lo que vimos ayer, y por supuesto mucho menos indignadas, en su inmensa mayoría de población de un origen racial, étnico, concreto. Y recordemos que tan solo hace 70 años seguía habiendo en buena parte de los estados de la Unión Americana apartheid. O sea, no es casualidad, hay una carga simbólica, es la revuelta de los nietos, de los bisnietos de los antiguos esclavos. Y esto tiene un tono muy concreto en un lugar que es un estado que carece de nación. Y por primera vez el hecho de que hayan quemado la bandera, por primera vez, y el hecho de que hayan enfrentadose frente al jefe de Estado norteamericano, esto nos muestra muchas cosas, nos muestra una crisis constitucional. Y ojo, ahí las crisis constitucionales son verdaderamente graves, porque ahí la Constitución no es un pedazo de papel, es parte de la teología política secular de Norteamérica. No existe una sola norma que fuera aplicable a un caos. Es menester que el orden sea restablecido. Si el orden jurídico ha de tener sentido, es necesario que todo punto
que en todo punto implantar una situación normal, y soberano es quien con carácter definitivo decide si la situación es en efecto normal. El derecho es siempre derecho de una situación. Grábense eso. El derecho es siempre derecho de una situación. ¿Qué quiere decir? Derecho en torno a un caso concreto. De lo contrario, la exégesis no sería posible, la interpretación. Y los casos concretos siempre son norma suprema en materia de derecho. Ahora, la cosa no termina ahí. No tenemos norma en torno al caos. No existe un manual de cómo controlar una manifestación de ese estilo. No existe un manual de cómo controlar una revuelta, más que manifestación, eso ya es una revuelta. No existe un manual de cómo controlar una revuelta que se presenta en 15 estados de la Unión Americana, en casi 300 ciudades. O sea, no existe un manual. Es solamente el caso concreto, es el criterio decisivo frente a los muchos estatus particulares y colectivos. Y ese criterio es decisional y esa decisión se da en contenidos excepcionales. Esa decisión no se da hurgando en la Constitución o en la norma jurídica. Ni siquiera en una Constitución tan vasta como la nuestra. La Constitución norteamericana está limitada a la estricta forma gubernamental. En México tenemos un gran barroquismo constitucional y tenemos elementos no constitucionales en nuestra Constitución. Bueno, ni siquiera con una Constitución tan desbordada en materia temática como la mexicana, ni siquiera hay un manual para enfrentar una protesta, ni una tan ridícula como la que pasó este fin de semana de automóviles que pues, bueno, están en contra del gobierno federal, ni mucho menos una protesta real y contundente por parte de los médicos o por parte de los estudiantes de ustedes mismos hace algún tiempo. En fin, no existe un manual. Esto es fundamental. Dado que no existe un manual, el derecho siempre es derecho de una situación y esta situación está atravesada por la propia decisión. El soberano crea esa situación y garantiza en su totalidad. Él asume el monopolio de la última decisión, en lo cual estriba precisamente la esencia de la soberanía del Estado, que más que monopolio de la acción o del mandato, hay que definirla jurídicamente como el monopolio de la decisión, en el sentido general que luego tendremos ocasión de precisar. El caso excepcional transparenta de la manera más luminosa la esencia de la autoridad del Estado. Vemos que en tal caso la decisión se separa de la norma jurídica y, si se nos permite la paradoja, la autoridad demuestra que para crear derecho no necesita tener derecho. Por supuesto que la decisión en casos excepcionales se aleja por completo e incluso puede tergiversar la norma jurídica. ¿Por qué? Por lo que está claro aquí. La autoridad para tener derecho no necesita tener derecho. ¿Y por qué? Porque el derecho proviene de la decisión. Y la decisión siempre ocurre en elementos excepcionales. Para poner un ejemplo bíblico, a propósito de la violencia divina, si la luz proviene de la oscuridad, el derecho proviene de la excepción. El Congreso Constituyente sesiona como una auténtica dictadura soberana. Y entonces, si la ley proviene de la decisión, ¿qué da origen a la ley? La política. Porque es la política aquella que va a lograr el consenso en torno a determinadas decisiones y aquella que va a lograr determinadas mayorías para que la ley sea el resultado de una mayoría. Si la obscuridad, en una suerte de examen de admisión, si la obscuridad es a la luz, ¿cómo? La excepción es a el derecho, como la política es a la ley. La política es la fuente del derecho, por supuesto. La tendencia del Estado de Derecho a regular lo más a fondo posible el estado de excepción no entraña sino el intento de circunscribir con precisión los casos en los que el derecho se suspende a sí mismo. Tan el derecho existe que trata, por supuesto, de establecer en qué momento el jefe de Estado puede suspender las garantías individuales, pero aún así el caso concreto no es nunca un caso que provenga de manual, sino de la complejidad de la propia realidad. La excepción explica lo general y se explica a sí misma. Y si se quiere estudiar correctamente lo general, no hay sino mirar a la excepción real. Más nos muestra en el fondo la excepción que lo general. En cambio, la excepción piensa lo general como enérgica pasión. En la excepción vemos lo general del propio derecho. Y el origen de todo derecho es la decisión. Y la decisión se da siempre en casos de excepción. Importante. La introducción es fácil, sencillita,
de Carl Schmitt. Claro, fácil y sencillita cuando ya tenemos prácticamente la mitad de su obra traducida al español en la cabeza. De primera mano, pues no creo que resulte tan simple. Bueno, la próxima sesión es interesante, el problema de la soberanía como problema de la forma jurídica y de la decisión. Hasta entonces, pórtense bien.